es la misericordia de Dios sobre nosotros. El Evangelio, hermanos, de Mateo, el cual estamos iniciando, ya hoy es la primera lección con la ayuda de nuestro Dios, es un evangelio que fue escrito en primera instancia, recordemos, para los judíos. Esa es la razón, hermanos, por la cual este evangelio inicia con esta genealogía, de la cual hemos estado ya reflexionando dos clases. Esa es la razón, porque es un evangelio que va dirigido, que va encauzado ¿a quién? A judíos. Porque para los judíos, hermanos, entendamos del tiempo en el cual se está escribiendo este evangelio, las genealogías eran de suma importancia o eran muy importantes. Tal vez para nosotros no lo son, o a lo mejor algunos de nosotros, por más que nos querramos acordar, a lo mejor nos acordemos bien, no sé, de nuestros abuelos, nombre y apellidos maternos y paternos. Habrá alguien que diga, yo recuerdo y sé cómo se llaman mis bisabuelos, paternos y maternos. O habrá alguien que diga, tal vez yo sé cómo se llamaron mis tatarabuelos, que ya eso lo dudaría mucho, ¿no? Pero para nosotros tal vez no tiene esa importancia como la tenían para los judíos a los cuales se les escribe este hermoso y glorioso evangelio. Estas genealogías, hermanos, determinaban la pureza precisamente del linaje de los judíos, por eso eran importantes. Y con la más ligera, hermanos, mancha o con la más ligera mezcla de sangre extranjera, los judíos perdían su derecho a la ciudadanía judía. Por eso era muy importante estas genealogías para ellos. Pero también, aparte de que perdían su derecho a ser ciudadanos judíos, también perdían su derecho a ser miembros del pueblo de Dios. ¿Hasta dónde llegaban, hermanos? Los judíos. Un sacerdote estaba obligado, hermanos, a presentar un certificado ininterrumpido de su genealogía, remontándose hasta el mismo Aarón. Si no perdía su oficio como sacerdote. Oigan, y si ese sacerdote se casaba, su esposa debía también de presentar al menos hasta la quinta generación su genealogía. Si no, ambos eran destituidos del oficio de sacerdocio. Así, hermanos, estaba la cuestión para los judíos. Por eso es que eran de suma importancia las genealogías para el pueblo judío. Allá en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 59, dice, estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerut, Adán e Imer, que no pudieron, dice, demostrar a qué cosa, la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Versículo 60, los hijos de Delai, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652 de ellos, dice la palabra de Dios, que no pudieron demostrar, entendamos, en base a sus genealogías, que eran parte del pueblo de Israel. No encontraron su linaje. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron destituidos o perdieron la ciudadanía judía o ser parte del pueblo de Israel. Pero en el versículo 61 vemos, y dice, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abai, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Versículo 62. Estos buscaron su registro de qué? De genealogías, y no fue hallado su registro. Y fueron, ¿qué cosa? Excluidos del oficio, entendamos, de sacerdocio.
¿Por qué razón? Porque no encontraron su descendencia directa hacia Aarón, el sumo sacerdote, o Aarón, el sacerdote, aquel hermano de Moisés. No encontraron su genealogía, no encontraron cómo conectarse hasta Aarón, y por lo tanto ellos perdieron su oficio de ser sacerdotes. Ahora vayamos a Mateo. Y en el versículo 1 dice Mateo, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La palabra libro, hermanos, viene de la palabra griega biblos, que se traduce como Biblia, pero también se traduce como hoja, como papiro, como lista o como registro. Entonces Mateo dice que este es el registro, entonces, ¿de qué? De la genealogía. La palabra genealogía viene de la palabra griega génesis, que se traduce como principio, como origen o también como antepasados. Entonces entendamos, hermanos, que Mateo está diciendo a los judíos que este es el registro de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice que es hijo de David, pero también es hijo de Abraham. El propósito de esta genealogía que escribe Mateo aquí en su evangelio al inicio no es otro, hermanos, más que demostrar que Jesucristo es verdaderamente la simiente de David y de Abraham. Ese es el propósito de Mateo, no es ningún otro. A Mateo no le interesa que nosotros sepamos más de la historia porque damos por entendidos, que ya lo sabemos. Él quiere demostrar que verdaderamente el Cristo viene de la simiente de David y de Abraham. Y no nada más eso quiere demostrar. También quiere demostrar que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías, entendamos, del Antiguo Testamento, hechas a David, pero también hechas a Abraham. Y recordemos que Abraham recibió una promesa de Dios. Y esa promesa tiene que ver con Jesucristo. Esa promesa tiene su cumplimiento en la persona precisamente de Jesucristo. Al igualmente también David recibió una promesa de Dios mismo. Y esa promesa también se cumple también en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo, hermanos, todo o gran parte del Nuevo Testamento habla también precisamente de estas promesas que se cumplen en la persona de Jesucristo. Gran parte del Nuevo Testamento habla de que Jesús es el hijo de David, de que Jesús es la raíz, el linaje de ¿quién? De David. Y vemos rápidamente allá en el libro de los Hechos, en esa predicación que hace el apóstol Pedro, en el capítulo número 2, versículo 29, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta, ¿quién? David. Y sabiendo que con juramento, dice, Dios le había jurado a quien, a David, que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en donde, en su trono. Había una promesa, hermanos, que Dios le había hecho al rey David. Una promesa, hermanos, que tiene que ver precisamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una promesa que tiene que ver precisamente
de alguien que se sentaría en el trono de David perpetuamente. Y no es la promesa para Salomón. Hay un cumplimiento inmediato en Salomón porque se sentó en su trono verdaderamente. Pero un cumplimiento total, hermanos, es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es una promesa en la cual hay un juramento de por medio. Y no es un juramento de un hombre para que mienta o se arrepienta. Es un juramento que viene de Dios mismo hecho a David. Entendamos entonces que esa promesa se cumple y tiene su cumplimiento precisamente en la vida, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Allá también en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, dice Jesús mismo en sus palabras, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. ¿Y cuál es el testimonio que ha dado a conocer ese ángel que Jesús envió? Que Él es, dice, la raíz, y no nada más la raíz, sino el linaje de quién? De David mismo. En las palabras de Jesús, hermano, Jesús mismo testificando que Él es de la descendencia, que Él es del linaje de David, que Él es en la carne, entendamos, el hijo de David. Dice, yo soy la raíz de aquel árbol que pasó el tiempo y murió, pero hay una raíz que saldrá de ahí. Y esto viene a la memoria también las profecías de Isaías, ¿verdad? Que habla precisamente de esa raíz. Yo soy esa raíz es que va a brotar de ese árbol seco, que va a brotar de ese árbol que fue cortado. De allí va a brotar, de allí va a salir alguien que es Jesús, el Salvador del mundo. Alguien que viene de la descendencia, del linaje, de la familia, ¿de quién? De David. Y también Mateo, vamos a ver, hermanos, cómo en su evangelio también habla también de Jesús como el hijo de David. Allá en el capítulo 15 de Mateo, versículo 21, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, versículo 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, ¿qué hacía esta mujer? Clamaba, dice, suplicaba, gritaba, entendamos, un clamor que sale desde lo más adentro de nuestras entrañas. Ese grito, esa súplica, ese ruego, hacía esta mujer, diciéndole a quién, a Jesús, y qué le decía, Señor, dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta mujer, hermanos, ¿quién es esta mujer? Una mujer cananea. Una mujer, hermanos, que no tenía parte en el pueblo de Dios. Una mujer que estaba fuera de los pactos, recordemos, fuera de las promesas del que tenía el pueblo de Israel. Ella grita, ella suplica, ella clama, pidiendo misericordia. Y precisamente se dirige pidiendo esa misericordia. ¿A quién? Al Señor. Entendamos a Jesús, al Hijo de David. Y ese es el sentir también de nosotros. Nosotros también, hermanos, debemos de clamar, debemos de suplicar, debemos de rogar. ¿A quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese súplico, en ese ruego, hermanos, debemos de invocar la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra descendencia. Ella pedía por su hija.
nosotros debemos también de pedir para nuestra vida, pero también para nuestra descendencia, para nuestros hijos. Señor, ten piedad, ten misericordia, Señor. Te ruego por mis hijos, porque ellos un día vengan al conocimiento pleno y total tuyo, porque ellos un día, Señor, vengan Señor, y se postren delante de ti, Señor. Y esa es la oración de cada uno de nosotros, como parte del pueblo glorioso de nuestro Señor. Allá en el capítulo 20 también de Mateo, versículo 30, dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba, ¿qué hicieron estos dos ciegos? Dice que clamaron, dice, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Una vez más, el pueblo, hermanos, entendamos, testificando, ratificando que en Jesús se cumple precisamente la profecía de que Él es del linaje de David, de que Él es el Hijo verdaderamente de David. Allá cuando Él estaba entrando también a Jerusalén en su entrada triunfal, en el capítulo 21, versículo 9, dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba, dice, diciendo, Hosana al Hijo de David. Oh, sálvanos, Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, dice, en las alturas. Una y otra vez el Nuevo Testamento habla entonces también de que Jesús verdaderamente viene del linaje de David, pero también de Abraham. Esta genealogía, hermanos, consiste de tres grupos de 14, dice Mateo. Tres grupos de 14 cada uno. En el primero se nos muestra o se nos va a mostrar precisamente el origen de la casa de David. El origen de la casa de David está precisamente en Abraham, porque desde allá inicia Mateo. Pero aún la familia de Abraham alcanzó la realeza en la familia de David, en David mismo. En la segunda sección de este grupo de los 14, habla del progreso, entendamos, de la familia real de David, pero también habla de la decadencia. Decadencia al ser deportados a Babilonia, donde se pierde el poder real que había en la casa de David. En el tercero y en último división, habla de su eclipse o habla de esa oscuridad que vivían estos pueblos del Señor hasta la aparición precisamente de Jesucristo, quien es la luz que les alumbra nuevamente. Tres grupos de 14 generaciones cada uno de ellos. La primera lista de estos 14 empieza de esta manera. Y dice el versículo 2, Abraham, entendamos el patriarca, engendró, dice, ¿a quién? A Isaac. Entendamos esta parte, hermanos. El nacimiento de Isaac es un nacimiento sobrenatural, vamos a llamarle. Es un milagro la vida de Isaac. Porque recordemos que Abraham, precisamente el patriarca, ya era un hombre viejo, ya era un hombre cansado. Y si eso fuera poco, su esposa era una mujer estéril también. Y de repente se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Cómo? De una manera sobrenatural, entendamos. Ya él sin fuerza, ya él viejo, ya él pues, ya no podía
realmente engendrar a un hijo como a Isaac. Y es un milagro de Dios la vida de Isaac. Pablo, allá en Romanos, nos habla también de este milagro, nos habla también de ese nacimiento sobrenatural que tiene que ver con la vida de Isaac. Allá en el capítulo 4, versículo 18, dice el apóstol Pablo, él, entendamos Abraham, dice, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser, ¿qué cosa? Padre de muchas gentes, dice. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Recordemos la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y de esta promesa habla aquí el apóstol Pablo. Versículo 19. Dice, y no se debilitó, dice en la fe, es decir, su fe no menguó, su fe no dudó ni por un instante que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. Pero notemos lo que sigue diciendo Pablo, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi, dice, 100 años. Él al ver su cuerpo ya casi un cuerpo muerto, hermanos, pensemos en un hombre de 100 años. ¿Cómo se encuentra su cuerpo realmente? Ya es un cuerpo cansado, ya es un cuerpo lleno de dolores, de achaques. Ya es un cuerpo que está esperando solamente el desenlace final, cerrar sus ojos. Ya no pueden pensar en procrear un hijo, en engendrar un hijo. Pero notemos, Abraham seguía firme, Abraham seguía creyéndole al Señor, su fe estaba fuerte, estaba puesta en el Señor. Y aunque se miraba su cuerpo, y aunque él mismo tal vez decía, este cuerpo ya está viejo, está cansado, este cuerpo aún así va a engendrar ¿a quién? Al hijo de la promesa, a Isaac. Y si eso fuera poco, dice Pablo, o la esterilidad de la matriz de Sara, aunque él sabía que Sara era estéril, su fe, dice, no se debilitó, su fe no decreció. Él siguió confiando hasta el último momento en el Señor, en la promesa del Señor, que Dios le iba a dar un hijo de Sara, su esposa. Aunque ella era estéril, Dios podía hacer posible lo imposible. Aunque él ya estaba viejo, ya no estaba en las condiciones para poder engendrar, Dios podía hacer posible lo imposible, porque su palabra así lo dice, que lo que es imposible para el hombre es posible ¿para quién? Para Dios. Y él siguió creyendo. Y Abraham entonces dice, engendró a Isaac milagrosamente o de manera sobrenatural, él engendró a Isaac. Isaac, ¿a quién? A Jacob. ¿Y cuánto sabemos la historia de Jacob? Y Jacob, dice, engendró a quién? A Judá y a sus hermanos. Y notemos aquí en Judá, hermanos, que es por medio de la línea del linaje de Judá, cómo se continúa esta genealogía, esta línea mesiánica que continúa, que va a llevar precisamente hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque había hermanos mayores, estaba Rubén que era mayor, Judá, y aunque había otros hermanos menores, es por la línea de Judá, es por la familia, por la descendencia de Judá, por la cual continúa esta genealogía hasta llegar hasta Jesucristo. Porque había una promesa también allí. Y cada una de las promesas que Dios hace, Dios las cumple, hermano.
Por eso es importante que nosotros como creyentes nos abracemos de las promesas de Dios. Le creamos al Señor, porque Él es fiel, porque su fidelidad es para siempre, porque Él no cambia. Allá en Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que venga Silo. La palabra Silo se traduce como Mesías. Hasta que venga, hasta que nazca, hasta que aparezca aquí en el Mesías. Y a él dice, ¿a quién? Al Mesías se congregarán. ¿Quiénes? Los pueblos. La palabra congregar se traduce como obedecer o como sujetarse. Es a Jesús, es al Mesías entonces, quienes obedecerán, quienes los pueblos y quienes se sujetarán también al Mesías, quienes los pueblos. Y Judá dice, de la simiente de Judá, dice. Judá engendró a quién, perdón, de Tamar, dice, Judá engendró de Tamar. ¿Quién fue Tamar? Su nuera. Su nuera que en su momento él la confundió con una ramera. Su nuera, quien hemos leído esta historia, que se casó con el hijo mayor de Judá, pero este hijo mayor, dice la palabra que Dios lo mató. Al morir él, se casó con el siguiente, pero este siguiente no quiso levantar descendencia de su hermano en Tamar, no quiso hacerlo de esa manera y desagradó eso a Dios y Dios mató también a este segundo hijo de Judá. Y le quedaba un hijo, el hijo menor. Y Judá entonces tomó a su nuera y le dijo, vete a vivir a la casa de tus padres y espera a que mi hijo menor crezca para que tú te cases con él y tengas descendencia. Pero pasado el tiempo, dice la palabra de Dios, pasaron los años, entendamos, y un día Judá entonces confundió a su nuera con una prostituta y se llegó a ella. De esa relación, entonces entendamos, nació Fares y Sara. Eran gemelos ambos. Fares dice que engendró, entendamos, a Esrón y Esrón a quien Aram. De estos últimos dos, hermanos, no se sabe nada. Solo Dios en su plan eterno los conoce, sabe quiénes fueron. Y solamente Dios en su plan eterno y soberano los utilizó para su propósito, para que fueran parte también de la genealogía, perdón, de la cual nacería el Cristo. Arán engendró, dice, a Aminadab. Aminadab era el padre de Elizabeth, la esposa de Aarón. Dice, y Aminadab engendró a quien, a Nazón. ¿Quién era Nazón? Era el jefe de la tribu de Judá. Y Nazón, dice, engendró a quién? A Salmón. ¿Y quién fue Salmón? Era posiblemente uno de los dos espías que envió Josué a la ciudad de las palmeras, Jericó, a inspeccionar la tierra. Era uno de los dos espías que Raab, precisamente la ramera, los ocultó, los escondió en su casa. Posteriormente, Salmón y Raab se casan. Y ahora dice el versículo 5, Salmón engendró, dice, de Raab a Boz. Y Boz engendró de Ruth a Obed.
y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. De estos personajes, hermanos, creo que todos y cada uno de nosotros conocemos perfectamente bien la historia. Sabemos quién fue Rahab, sabemos quién fue Booz, lo que hizo Booz con Ruth, precisamente la moabita. Sabemos quién fue Ruth, la moabita, cómo dejó a su país, dejó a su familia y cómo siguió a su nuera Noemí. Conocemos la historia. De ahí nace Obed y de Obed nace Isaí y de Isaí va a nacer precisamente el rey David. Ahora, el propósito de Mateo, hermanos, quien escribe este evangelio, es dar una lista de antepasados solamente, a fin de que en armonía o en congruencia entendamos con la profecía, Jesucristo puede ser reconocido como el Hijo de David, y no nada más como el Hijo de David, sino como el Señor de David. Y allí termina la primera sección. Allí terminan los primeros 14 e inicia la segunda parte, inicia la segunda lista de 14 genealogías. Y es precisamente en el versículo 6, en la segunda parte, en donde inicia y dice, y el rey David engendró a quién? A Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Y cuántos sabemos la historia, hermanos? Todos lo sabemos. Esta genealogía, perdón, incluye tanto hombres como mujeres, incluye tanto buenos como malos, pero todos, hermanos, hombres y mujeres, buenos o malos, todos necesitados de la gracia y la misericordia de Dios. Aún David, un varón conforme, recordemos, el corazón de Dios, era un hombre falto de la gracia y la misericordia de Dios. Todos, hermanos, todos y cada uno de nosotros necesitamos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Versículo 7 dice, Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Poco tiempo, hermanos, después de la ascensión de Salomón al poder, poco tiempo después que él sube al poder que hereda del rey David, la dinastía de David comenzó a dar muestras de decadencia. Comenzó a decaer. Una decadencia espiritual primeramente. Recordemos que Salomón en un principio andaba conforme a la voluntad de Dios, pero con el paso del tiempo y debido a su desobediencia también, su corazón, dice la palabra de Dios, que se inclinó, dice, ¿a qué? A otros dioses. Y empezó a adorar a otros dioses. Y eso habla de la decadencia espiritual, política en su gobierno y material también. A su muerte de Salomón, recordemos que el reino se divide en dos. 10 tribus se van al norte o son llevadas al norte. 2 tribus se quedan en el sur, que es la de Judá y la de Benjamín. Estas 2 tribus pasa el tiempo y debido a su desobediencia, debido a que no quisieron andar conforme a los preceptos de Dios, debido a que una y otra vez son amonestados. Basta leer, hermanos, el libro de Jeremías. Todo el libro de Jeremías no habla otra cosa, hermanos,
más que de la exhortación al pueblo de Israel a que se conviertan, a que se vuelvan de sus malos caminos a Dios. Pero no hacen caso. Son deportados a Babilonia. Y allí van a permanecer precisamente 70 años. 70 años en opresión, 70 años en oscuridad, 70 años de lamentaciones. Es por eso también que se escribe el libro de Lamentaciones. Y el que no lo haya leído, hermanos, les invito a que lo lean, porque allí van a encontrar el lamento del pueblo de Dios, ese lamento que pudieron evitarse si se hubieran vuelto de sus malos caminos cuando fueron exhortados. ¿Y cuántas veces, hermanos, el ser humano se encuentra en la misma condición? ¿Cuántas veces somos una y otra vez exhortados a arrepentirnos, a volvernos de nuestros malos caminos y servir o entregar nuestra vida al Señor? Una y otra vez se nos comparte, una y otra vez se nos anima, se nos exhorta. Pero ¿cuántas veces decimos no? Sucede algo en la vida y empiezan las lamentaciones. Si yo hubiera escuchado, si yo hubiera obedecido, no me encontrara en esta situación. Y esa era la condición en la cual se encontraba precisamente el pueblo de Israel allá en Babilonia. Y 70 años entonces de opresión, 70 años de oscuridad, 70 años de lamentaciones, pero también 70 años de tristeza. Y basta con leer, hermanos, el Salmo 137. Quiero que vayamos a él, pero nada más vamos a leer un solo versículo. Salmo 137, versículo 1, dice, junto a los ríos de Babilonia, dice, allí, dice, nos sentábamos y aún, dice, llorábamos todavía. El pueblo se lamentaba una y otra vez, hermano. Y aún los babilónicos le decían, cántenos esas alabanzas, cántenos esos cantos que entonaban a su Dios. Y ellos respondían, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? No podemos hacerlo. Y ellos estaban inmersos en opresión, ellos estaban inmersos en esa depresión, en esa tristeza, en esa lamentación por no haber hecho caso a tiempo de la exhortación que Dios a través de su profeta Jeremías les hizo una y otra vez a que se arrepintieran. Estaban ahora pagando no otra cosa más que las consecuencias de su desobediencia. Termina la parte 2, el segundo 14, e inicia el tercer 14. Y el tercer 14 dice de la siguiente manera, versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. El gobernador, hermanos, que viene del exilio babilónico, juntamente con Josué el sacerdote, entendamos, empiezan la reconstrucción del templo. Y es precisamente Zorobabel. Pero también aquí Mateo nos habla de Jeconías. ¿Y quién es Jeconías? Porque si notamos y nos damos cuenta, Jeconías es contado dos veces. Es contado como el último en la segunda serie de los 14, pero también es contado como el primero, de la serie final de la tercera parte de los 14. Y muchos estudiosos dicen que como en la tercera parte, en la tercera división de los 14, tan solamente había 13, repiten precisamente el nombre de Jeconías para completarse los 14. Pero no es así. La razón es porque hay dos cuadros que se contrastan en la vida de este rey Jeconías. La primera que entraría
en la segunda división, se pronuncia sobre su vida una maldición de quedarse sin hijos. Y la segunda razón que tiene que ver con esta con esta tercera división de los 14, Jeconías es encarcelado y durante ese episodio o ese periodo de encarcelamiento, las cosas mejoran para él. Y tanto mejoran para él que logra tener hijos aún a pesar de la maldición que estaba sobre de él. Y uno de los hijos precisamente es Salatiel. Y es con Salatiel, notemos, que se continúa con la línea mesiánica hasta llegar al Cristo. Y ya Salatiel entonces engendra ¿a quién? A Zorobabel, este gobernador que viene también de ese exilio, de estar allá en Babilonia, y juntamente con ese Josué, como dije hace un momento, se unen para reconstruir este templo nuevamente, esta ciudad de Jerusalén. Versículo 13 dice, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Elioquín, Elioquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadrot a Aquín, y Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y dice el versículo 16 en la primera parte, y Jacob engendró ¿a quién? A José. A la caída, hermanos, del imperio babilónico, sigue el imperio medo-persas, quien es quien liberta al pueblo de ese exilio, de esa deportación, para que vuelvan a sus lugares. Muchos volvieron, muchos ya no volvieron, se quedaron en otros lugares. Después vienen los greco-macedonios, entendamos con a Alejandro Magno, Alejandro el Grande, quien conquista todas los países, todas las tierras, hasta llegar a Egipto precisamente también. Luego vienen los romanos, se levantan los romanos. Casi en todos estos eventos, hermanos, suceden en el periodo intertestamentario, o también conocido como 400 años de silencio. Por lo tanto, todos estos hombres que se nombran o aparecen precisamente en esta parte, no aparecen o no son nombrados otra vez en las escrituras. No sabemos más de ellos, porque es precisamente en este periodo, el periodo de silencio, que sucede todo esto, estas guerras, estas persecuciones, estos imperios que se levantan y otros caen, suceden precisamente en este periodo intertestamentario o del silencio. Y no sabemos más de estos hombres. Pero Dios, hermanos, en su soberanía, en su gracia, usa a cada uno de ellos para su propósito, para su gloria. Y para que sea también precisamente de ellos de la cual venga la descendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al llegar a José, que Mateo lo va a describir más adelante. Mateo, quien fue, dice, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Notemos que hay una diferencia ya en comparación con las demás narraciones. José ya no menciona, o no se menciona que José engendró de María al Cristo. Notemos que ya no se menciona de esa manera.
Dice José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José era marido de María, pero nada tuvo que ver con la concepción de Jesús. Era el padre de Jesús en un sentido legal tan solamente, en un sentido físico, en un sentido, perdón, carnal, en un sentido de sangre. Jesús tenía que ver con María, pero no y nunca con José. José entonces no engendró a quién, a Jesús. No se menciona, no se dice eso. Es un nacimiento sobrenatural, un nacimiento que viene del mismo Espíritu Santo, como vamos a ver en las clases posteriores, que es quien o de quien eh, es engendrado el Cristo utilizando a María para este fin, para este propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros, que un día, llegando al cumplimiento, dice Pablo en Gálatas, Cristo naciera, Cristo se hiciera carne, Cristo habitara entre nosotros. Dice Mateo, versículo 17, terminamos. De manera, dice, que todas las generaciones, entendamos estos 3:14, todas las generaciones, dice, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, también son 14. Damos gracias a Dios, hermanos. La gloria solamente a Él. Porque Dios en su propósito, en su plan eterno, en su plan soberano, en su plan inmutable, que nunca cambia, un día le plació enviar a su Hijo, Jesucristo, a nacer entre nosotros, para llevar a cabo la más grande obra que jamás nadie, nunca nadie podrá siquiera imitar, siquiera igualarse. Nunca, porque es un sacrificio único. Y esa obra Jesús la llevó a cabo en esa cruz del Calvario, entregando su vida, entregando su sangre para darnos vida, vida plena, vida eterna. Y para darnos un lugar, hermanos, en la eternidad a su lado. Y Él utilizó cuántas personas, cuántas familias, cuántos linajes el Señor utilizó para que se cumpliera su propósito. Oigan, ¿y cuántas familias más el Señor seguirá utilizando para seguir cumpliendo su propósito? Y somos grandemente bendecidos, somos grandemente honrados porque parte de esas familias que Dios sigue utilizando para su propósito, hermanos, somos cada uno de nosotros. Porque el Señor nos utiliza a cada uno de nosotros de una forma especial para que llevemos a cabo no otra cosa más que su voluntad y su propósito eterno. Extender el reino de Dios. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Ser testigos de Jesús aquí en la tierra.
Y así como utilizó el Señor 3 divisiones de 14 genealogías, el Señor seguirá utilizando generación tras generación para seguir cumpliendo su propósito. Y ahora nosotros somos parte de esas genealogías, no de la que nacerá el Cristo, sino de los que van a proclamar a ese Cristo que ya nació. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.